El amanecer del 4 de junio de 1942 rompió sobre el Pacífico Central, con una claridad brutal. A 6.000 metros de altura, 6 cazas Grumman F-4F Wildcat de la Marina de los Estados Unidos patrullaban en formación cerrada sobre aguas abiertas. El ronroneo constante de los motores Pratt y Whitney llenaba las cabinas estrechas. Los pilotos escaneaban el horizonte en secciones disciplinadas: izquierda, centro, derecha, arriba. El cielo estaba vacío. Aún. Entonces, a las 6:15 de la mañana, las manchas aparecieron. Primero fueron puntos contra el azul profundo. Luego tomaron forma, alas delgadas, fuselajes estrechos, la silueta inconfundible del Mitsubishi A6M0. 1, 3, 6, 9. Los cazas japoneses descendían en picada desde arriba, aprovechando la altitud como depredadores cayendo sobre una presa. La formación americana se tensó. Cada piloto sabía lo que venían a enfrentar. El Cero era la pesadilla del Pacífico temprano. Diseñado por ingenieros japoneses obsesionados con la maniobrabilidad absoluta, el Cero pesaba poco más de 1.800 kilogramos. Su estructura era aluminio liviano, largueros delgados, secciones de alas sin blindaje. No llevaba placas de acero. Sus tanques de combustible carecían de sellado automático. Era frágil como una libélula. Pero en manos expertas, volaba como nada que los americanos hubieran visto antes. Podía subir más rápido, girar más cerrado, mantener energía en curvas que matarían a un piloto en cualquier otro avión. El Wildcat era todo lo contrario. Construido por Grumman Iron Works en Long Island, Nueva York, el Wildcat pesaba 3.600 kilogramos completamente cargado. Su fuselaje era acero reforzado. Las alas llevaban largueros gruesos de acero y aluminio de alta densidad. Cada piloto estaba protegido por placas blindadas detrás del asiento y bajo los pedales. Los tanques de combustible estaban forrados con caucho autosellante que cerraba agujeros de bala automáticamente. El tren de aterrizaje se retraía manualmente con una manivela que requería 30 vueltas completas. Era lento, pesado, torpe en combate cerrado. Y en una pelea de giros contra un Cero, un Wildcat estaba muerto. El teniente comandante James Thatch lo sabía mejor que nadie. Thatch, de 35 años, era líder de escuadrón embarcado en el portaaviones USS Yorktown. Llevaba 18 meses volando el Wildcat. Había estudiado reportes de combate desde Pearl Harbor. Había leído los informes de los pilotos del Flying Tigers en China. Había analizado grabaciones de combates aéreos sobre las Filipinas. La conclusión era siempre la misma. Si un piloto de Wildcat intentaba seguir a un Cero en una curva cerrada, perdía velocidad, perdía posición y moría. La doctrina naval americana de 1941 estaba construida sobre dogfighting clásico. Acercarse, girar, perseguir, disparar. Funcionó en la Primera Guerra Mundial. Funcionó en los simulacros de entrenamiento. Pero contra el Cero, esa doctrina era suicida. Thatch necesitaba otra forma. Durante semanas antes de Midway, Thatch había trabajado en su camarote con cerillas sobre una mesa. Movía las cerillas en formaciones, probaba ángulos, simulaba ataques, buscaba una geometría que convirtiera la debilidad del Wildcat en ventaja. No podía superarlo en giros. Pero el Wildcat tenía algo que el Cero no tenía: masa. Y masa significaba velocidad terminal. Thatch desarrolló 2 tácticas interconectadas. La primera, olvidar los giros horizontales. Cuando un Cero atacara, el Wildcat debía empujar la palanca hacia adelante y sumergirse en picada vertical. El peso del Wildcat, combinado con la gravedad, lo aceleraría a velocidades que el Cero no podía igualar de manera segura. A 400 kilómetros por hora, a 500. El aire sobre las alas comenzaba a comportarse de manera extraña. Los efectos de compresibilidad bloqueaban las superficies de control. En el Cero ligero, ese bloqueo era fatal. La segunda táctica era más radical: abandonar completamente el combate individual.
Touch llamó a esta formación el Touch Weave. 2 Wildcats volaban en paralelo, separados por unos 200 metros. Cuando un 0 perseguía a uno, ese Wildcat viraba hacia su compañero. El compañero viraba hacia el primero. Las trayectorias se cruzaban. El 0, intentando seguir a su objetivo, quedaba atrapado en el cruce. El segundo Wildcat tenía un disparo perfecto desde el flanco. El perseguidor se convertía en presa. Pero la teoría era una cosa, el combate real era otra. Ahora, a 6.000 metros sobre el Pacífico, esa teoría estaba a punto de ser probada con fuego. Los ceros cerraban rápido. Touch activó el radio de la formación. Su voz era tranquila, casi clínica. Formación Delta. Preparen el tejido. No persigan. Repito, no persigan. Su alero era el alférez Mac Macomber, un piloto joven de Iowa con 400 horas de vuelo. Macomber confirmó la orden con un clic de radio. El primer 0 abrió fuego a 400 metros. Trazadores naranjas cruzaron el espacio entre los aviones. Touch empujó la palanca hacia adelante con fuerza controlada. El morro del Wildcat cayó. El horizonte desapareció. Solo quedó el océano, expandiéndose rápidamente debajo. El altímetro comenzó a desenrollarse. 5.800 metros, 5.500, 5.000. El motor rugió. La velocidad aumentó. 300 kilómetros por hora, 350, 400. El marco de acero del Wildcat vibró pero se mantuvo sólido. Detrás de él, el 0 siguió. El piloto japonés empujó su palanca hacia adelante, persiguiendo a Touch en la vertical. El 0 era más ligero. Debería haber alcanzado ventaja. Pero a medida que la velocidad aumentaba, algo cambió. A 420 kilómetros por hora, las superficies de control del 0 comenzaron a endurecerse. Los elevadores, diseñados para movimientos suaves en combate de baja velocidad, ahora luchaban contra la presión del aire comprimido. El piloto tiró de la palanca. No respondió de inmediato. A 450 kilómetros por hora, Touch estaba a 1.500 metros sobre el océano. Podía ver crestas de olas individuales. Tiró de la palanca hacia atrás. La gravedad lo aplastó contra el asiento. 5 fuerzas G. 6. La sangre drenó de su cabeza. Su visión se oscureció en los bordes, pero las placas de acero detrás de su asiento sostuvieron su cuerpo. Los largueros de ala de acero absorbieron la carga. El Wildcat salió de la picada a 300 metros sobre el agua. El 0 intentó seguir. Pero a 460 kilómetros por hora, los elevadores del 0 se bloquearon completamente. El piloto japonés tiró con ambas manos. Las alas comenzaron a doblarse bajo la carga. El aluminio liviano crujió. Entonces, con un sonido como tela rasgándose, el ala derecha se separó del fuselaje. El 0 giró lateralmente y se estrelló contra el Pacífico a 600 kilómetros por hora. No hubo explosión. Solo un impacto y una nube de espuma blanca que se desvaneció en segundos. Touch niveló a 100 metros sobre las olas. Su respiración era pesada. El motor del Wildcat seguía rugiendo de manera constante. Comprobó los instrumentos. Temperatura del aceite normal. Presión de combustible estable. Indicador de munición mostrando 3/4 llenos. El avión estaba intacto, pero la pelea apenas comenzaba. Macomber llamó por radio. Líder, 3 más arriba. 1.500 metros, cerrando. Touch miró hacia arriba. 3 ceros descendían en formación escalonada. Estaban aprendiendo. No seguirían directamente hacia abajo esta vez. Intentarían cortar la recuperación. «Activa el tejido», ordenó Touch. Macomber viró a la izquierda. Touch viró a la derecha. Ambos Wildcats subieron en espirales opuestas, ganando altitud lentamente, creando un patrón de trenza en el cielo. Los ceros se dividieron, 2 persiguiendo a Macomber, 1 persiguiendo a Touch. El 0 detrás de Touch cerró a 200 metros. Abrió fuego. Las balas trazadoras pasaron por encima del dosel del Wildcat. Touch no aceleró, no giró más cerrado. Simplemente mantuvo el rumbo, contando segundos. 3, 4, 5.
Entonces viró bruscamente hacia Macomber. Macomber, con 2 ceros detrás de él, viró hacia Thatch. Las trayectorias se cruzaron exactamente como Thatch había planeado con sus cerillas. El 0 detrás de Thatch, comprometido en la persecución, pasó directamente frente a Macomber. Macomber presionó el gatillo. Las 6 ametralladoras calibre 50 del Wildcat rugieron. 50 proyectiles por segundo golpearon el fuselaje del 0. Los tanques de combustible sin sellar explotaron. El 0 se convirtió en una bola de fuego y cayó. Pero ahora Macomber tenía 2 ceros en su cola. Thatch invirtió el giro. Macomber hizo lo mismo. El tejido continuó. Los ceros, volando individualmente, no podían coordinar. Uno persiguió a Macomber demasiado cerca. Thatch lo atrapó en el cruce. Otra ráfaga. Otro 0 cayó, esta vez sin fuego, simplemente girando hacia el océano con el motor muerto. Los 4 ceros restantes se retiraron momentáneamente, reformándose a 3.000 metros. Thatch usó la pausa para verificar su formación. Los 6 Wildcats estaban intactos. Munición suficiente para otro enfrentamiento. Combustible para 30 minutos más. Los ceros atacaron nuevamente, esta vez desde múltiples ángulos. Intentaron abrumar la formación con números. Pero Thatch mantuvo el tejido cerrado. Cada Wildcat protegía al otro. Cada persecución se convertía en una trampa. Los ceros, acostumbrados a pilotos que huían o luchaban individualmente, no tenían respuesta táctica. Después de 20 minutos, los ceros restantes se retiraron hacia el norte. Habían perdido 6 cazas. Los americanos no habían perdido ninguno. Thatch dirigió la formación de regreso hacia el portaavión. Pero cuando llegaron a la posición del Yorktown, encontraron el portaavión ardiendo. 2 torpedos japoneses habían golpeado el casco. La cubierta de vuelo estaba inclinada. No había aterrizaje posible. El controlador aéreo redirigió la formación al USS Enterprise, operando 60 kilómetros al oeste. Thatch aterrizó en la cubierta del Enterprise con combustible para menos de 10 minutos. Cuando salió de la cabina, los tripulantes de cubierta contaron 17 agujeros de bala en el fuselaje del Wildcat. Ninguno había penetrado la cabina. Las placas de acero habían detenido cada ronda. Macomber aterrizó 2 minutos después. Su Wildcat tenía 23 agujeros. También estaba ileso. El informe de combate de Thatch fue enviado a la inteligencia naval esa misma tarde. Los analistas lo estudiaron durante 2 días. Luego lo distribuyeron a todos los escuadrones de cazas del Pacífico. El Thatch Weave se convirtió en doctrina estándar en 6 semanas. Los manuales de entrenamiento fueron reescritos. Se abandonó el dogfighting tradicional. Se enfatizó la velocidad terminal. Se priorizó el trabajo en equipo sobre la habilidad individual. Los pilotos que habían sido entrenados para perseguir, ahora fueron entrenados para emboscar. Los que habían sido entrenados para girar, ahora fueron entrenados para sumergirse. El impacto fue inmediato. En los primeros 6 meses de la Guerra del Pacífico, el ratio de bajas entre cazas americanos y japoneses favorecía abrumadoramente a Japón. En algunos combates, 3 Wildcats eran derribados por cada 0 perdido. Después de la adopción del Thatch Weave y las tácticas de picada, el ratio comenzó a equilibrarse. Para finales de 1942, era casi 1-1. Más importante aún, los pilotos sobrevivían. El diseño del Wildcat, con su blindaje pesado y tanques autosellantes, significaba que incluso los pilotos golpeados podían regresar. Un 0 alcanzado generalmente explotaba o se incendiaba. Un Wildcat alcanzado generalmente volvía a casa. Los pilotos americanos acumulaban experiencia. Los pilotos japoneses morían. Esta diferencia se amplificaría con el tiempo. En 1943, Grumman introdujo el F-6F Hellcat, el sucesor del Wildcat. El Hellcat era más grande, más rápido, con un motor de 2.000 caballos de fuerza. Pero su filosofía de diseño era idéntica al Wildcat. Estructura pesada, blindaje completo, protección del piloto sobre rendimiento máximo. Y los pilotos del Hellcat aplicaron las tácticas que Thatch había desarrollado.
El 19 de junio de 1944, durante la batalla del Mar de Filipinas, cazas americanos se enfrentaron a una formación masiva de aviones japoneses en lo que se conocería como el Gran Tiro al Pavo de las Marianas. El ratio de bajas fue 19-1 a favor de los americanos. Los japoneses perdieron más de 600 aviones. Los americanos perdieron 30. Ese resultado tuvo sus raíces en las tácticas desarrolladas por Thatch sobre un portaavión en llamas en junio de 1942. Pero los japoneses nunca adaptaron su filosofía de diseño. A lo largo de la guerra, los ingenieros japoneses continuaron priorizando la maniobrabilidad sobre la supervivencia. Propusieron agregar blindaje al cero. Los comandantes lo rechazaron. El peso reduciría el rendimiento. Propusieron tanques autosellantes. Rechazado. Demasiado pesado. Propusieron aumentar el calibre de las ametralladoras. Rechazado. El retroceso desestabilizaría el fuselaje liviano. Los pilotos japoneses continuaron muriendo a tasas insostenibles. Para 1944, Japón había perdido la mayoría de sus pilotos navales experimentados. Los reemplazos tenían entrenamiento mínimo. Muchos tenían menos de 50 horas en el cero antes del combate. Volaban aviones superiores en maniobrabilidad, pero carecían de las habilidades para explotarlos. Y cuando se enfrentaban a pilotos americanos experimentados en Hellcats blindados, aplicando tácticas de equipo desarrolladas en el Wildcat, el resultado era predecible. El Wildcat mismo fue retirado gradualmente del servicio de portaaviones en 1943, reemplazado por el Hellcat, pero continuó sirviendo desde portaaviones de escolta más pequeños y en roles terrestres hasta el final de la guerra. Su récord de combate fue respetable pero no espectacular. No era el avión más rápido, no era el más maniobrable, no tenía el mejor ratio de bajas, pero cumplió su función crítica: mantener vivos a los pilotos americanos durante los meses más oscuros de la guerra. Entre diciembre de 1941 y agosto de 1943, el Wildcat fue el principal caza embarcado americano. Defendió portaaviones en Coral Sea, Midway, Guadalcanal, las Islas Salomón. Fue superado en rendimiento en cada uno de esos combates, pero debido a su construcción robusta y las tácticas desarrolladas por pilotos como Thatch, preservó el núcleo de pilotos experimentados que más tarde dominarían el Pacífico en aviones superiores. Sin el Wildcat, sin su capacidad de absorber daños y devolver a los pilotos a casa, esa cadena de experiencia se habría roto. James Thatch continuó innovando a lo largo de la guerra. Fue promovido a capitán, luego a contraalmirante, finalmente a almirante. Desarrolló la Gran Manta Azul, un sistema defensivo contra ataques kamikaze que coordinaba cazas, radar y fuego antiaéreo en capas de protección integradas. Después de la guerra, supervisó programas de entrenamiento y sirvió como asesor táctico. Pero siempre defendió el Wildcat. En entrevistas décadas después, Thatch insistió en que el Wildcat era incomprendido. No era un fracaso, era una herramienta diseñada para un propósito específico: defensa, no supremacía. Y en ese rol, funcionó exactamente como Grumman había planeado. Era el escudo que protegía mientras se forjaban mejores espadas. Thatch murió en 1981. Fue enterrado con honores militares completos. Su innovación táctica es enseñada en cada curso de combate aéreo naval hasta el día de hoy. El fenómeno de compresibilidad que Thatch explotó fue poco entendido en 1942. Los ingenieros sabían que el aire se comportaba extrañamente a altas velocidades, pero la física completa de los efectos transónicos no se mapeó hasta después de la guerra. Thatch lo entendió instintivamente. A 450 kilómetros por hora, el aire sobre las superficies de control se comprimía, creando resistencia asimétrica. En un avión pesado con controles hidráulicos y estructura reforzada, esto era manejable. En un avión liviano con cables de control manual y largueros delgados, era letal. El Cero, diseñado para combate de baja velocidad y alta maniobrabilidad, simplemente no podía operar de manera segura en ese régimen de velocidad.
Intentar forzarlo resultaba en fallas estructurales, alas arrancadas, elevadores separados, fuselajes que se doblaban más allá de los límites de tolerancia. El Wildcat, diseñado para absorber castigo, prosperaba allí. Esta diferencia filosófica se extendió más allá del diseño de aviones a la cultura militar completa. La doctrina americana priorizaba la preservación de personal entrenado. Un piloto que sobrevivía a 10 misiones valía más que 10 pilotos en su primera misión. Por lo tanto, el equipo debía proteger al operador. El blindaje agregaba peso. El peso reducía el rendimiento. Pero el piloto volvía a casa. La doctrina japonesa priorizaba el rendimiento máximo en combate. Un piloto debía explotar cada ventaja del avión. Si eso significaba volar sin protección, que así fuera. El espíritu y la habilidad compensarían. Funcionó brillantemente en 1941 y principios de 1942, cuando los pilotos japoneses tenían años de experiencia de combate en China. Falló catastróficamente en 1943 y 1944, cuando esos pilotos habían muerto y los reemplazos no tenían tiempo para desarrollar esas habilidades. El Wildcat encarnaba la filosofía americana. No era hermoso, no era elegante. Los pilotos bromeaban sobre sus 30 vueltas de manivela para retraer el tren de aterrizaje. Se quejaban de su velocidad máxima, lo llamaban el barril volador. Pero cuando regresaban del combate con el fuselaje acribillado y el motor humeante, y aterrizaban de manera segura en la cubierta, apreciaban cada kilo de acero que Grumman había incorporado. Hoy quedan pocos Wildcats en condiciones de vuelo. Menos de una docena están en condición aeronavegable. Son exhibidos en espectáculos aéreos ocasionalmente, volados por pilotos que han estudiado los manuales originales y aprendido las peculiaridades del diseño. El sonido del motor Pratt y Whitney, el chirrido de la manivela del tren de aterrizaje, la vibración del fuselaje de acero. Todo es preservado por entusiastas que entienden el significado histórico. El Wildcat nunca recibió la fama del Mustang o el Spitfire. No tenía las líneas elegantes del Corsair. No tenía el récord de bajas del Hellcat. Pero tenía algo más fundamental. Estaba allí cuando más importaba. Entre Pearl Harbor y Midway, entre Guadalcanal y las Salomón, cuando el resultado de la Guerra del Pacífico colgaba en equilibrio. El Wildcat defendió los portaaviones que proyectaban poder americano a través del océano. No ganó la guerra, pero permitió que continuara el tiempo suficiente para que mejores armas fueran desarrolladas y desplegadas, y mantuvo vivos a los hombres que sabían cómo usarlas. La historia militar a menudo celebra la brillantez, el arma revolucionaria, el comandante genial, la batalla decisiva. Pero la guerra también se gana con confiabilidad. El equipo que funciona, la táctica que preserva fuerzas, la máquina que trae a la tripulación de regreso. El Wildcat era esa máquina. James Thatch lo entendió mejor que nadie. No intentó convertir el Wildcat en algo que no era. No intentó superar al cero en sus términos. En cambio, encontró el lugar donde el peso, la estructura y la resistencia se convertían en ventajas letales. Y enseñó a una generación de pilotos a pensar de la misma manera. No luches en los términos del enemigo. Cambia el campo de batalla a uno donde tus fortalezas importen más que sus ventajas. Esa lección trascendió el combate aéreo. Se convirtió en doctrina en tanques, en guerra submarina, en infantería, en estrategia general. Conoce tu equipo, conoce al enemigo. Encuentra el punto donde tu debilidad aparente se convierte en fuerza oculta. El Touch Whiff era solo una táctica, pero representaba una filosofía completa. La guerra no la ganan necesariamente los más rápidos o los más ágiles, sino los que mejor explotan las realidades físicas del combate. Y en el cielo sobre el Pacífico en 1942, esa realidad era simple. La masa multiplicada por la velocidad supera a la maniobrabilidad cuando juegas el juego correctamente. Los japoneses nunca aprendieron esa lección. Los americanos la convirtieron en religión. Y el Wildcat, ese caza torpe y pesado que todos esperaban que fracasara,
Se convirtió en el profesor que enseñó la clase más importante de la guerra. Ahora, décadas después, con el último de los pilotos del Wildcat fallecido, con los propios aviones convertidos en reliquias de museo, la lección permanece. En archivos navales, en manuales de entrenamiento, en la estructura de diseño de cada casa naval construido desde entonces. El legado del Wildcat no está en sus bajas o victorias, está en el principio que demostró: sobrevivir es ganar, y ganar requiere pensar diferente. Esa fue la guerra que luchó el Wildcat, y esa fue la guerra que ganó. ¿Desde dónde estás viendo este documental? ¿Tu familia tuvo alguna conexión con la Segunda Guerra Mundial? ¿Tal vez en el Pacífico o en otro teatro de operaciones? Comparte tu historia en los comentarios.